Hola familia, nada más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Menéndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 343 de la lectura de la palabra de Dios. En este vamos a compartir del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, de la segunda carta a los Corintios, capítulo 9 al 11, y el libro de los Proverbios, capítulo 29, versículos del 5 al 7. Vamos a preparar nuestra Sagrada Escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Hermanos y notables, escuchen ahora mi defensa ante ustedes. Al oír que les hablaba en arameo, prestaron aún más atención. Pablo continuó: Yo soy judío, nací en Tarso, en Cilicia, pero me eduqué en esta ciudad. Mi maestro fue Gamaliel. Él me instruyó en la fiel observancia de la ley de nuestros antepasados. Siempre he defendido con pasión las cosas de Dios, como ustedes hoy. Yo perseguí a muerte el camino cristiano, encadenado y encarcelado a hombres y mujeres, y de ello pueden dar testimonio el mismo sumo sacerdote y todos los miembros del consejo. Después de recibir de ellos el misma carta de presentación para los hermanos, me dirigí a Damasco con ánimo de traer encadenados a Jerusalén a los creyentes que ahí hubieran, para que fueran castigados. Iba, pues, camino a Damasco, y cuando estaba ya cerca de la ciudad, hacia el mediodía, de repente brilló a mi alrededor una luz cegadora, venía del cielo y caía al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que veían conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Yo dije: ¿Qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate y vete a Damasco, ahí te dirá lo que debes hacer. Como no veía nada, debido al resplandor de aquella luz, entré en Damasco de la mano de mis compañeros. Un cierto Ananías, hombre piadoso según la ley y muy estimado por todos los judíos que ahí vivían, vino a verme y me dijo: Hermano Saulo, recobra la vista. Y en aquel mismo instante recobré la vista y vi a Ananías. Él añadió: El Dios de nuestros antepasados te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y oigas su voz, porque será testigo suyo ante todos los hombres del que había visto oído. No pierdas tiempo. Ahora, levántate, recibe el bautismo y purifícate de tus pecados invocados su nombre. Regresé a Jerusalén y un día, cuando estaba orando en el templo, tuve un éxtasis y vi al Señor que me decía: Date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque no va a aceptar tu testimonio acerca de mí. Yo le dije: Señor, ellos saben que yo era el que encarcelaba y azotaba en la sinagoga y a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba ahí, aprobando y cuidando la ropa de los que la mataban. Pero él me dijo: Vete, porque yo te voy a enviar a las naciones más lejanas. Hasta aquí lo estuvieron escuchando, pero entonces levantaron la voz diciendo: Matas a este individuo porque no es digno de vivir. Y como seguía gritando, agitaba las manos y levantando un gran polvadera, el comandante ordenó meterlo en el cuartel y castigarlo con azotes, para averiguar por qué gritaba así contra él. Pero cuando lo estaban sujetando con las correas, Pablo dijo al oficial del servicio: ¿Tienes derecho a azotar a un ciudadano romano sin haberlo juzgado antes? Al oír esto, el oficial fue a comunicárselo al comandante diciendo: ¿Qué vas a hacer? Este hombre es ciudadano romano. El comandante se presentó inmediatamente y le preguntó: ¿Eres ciudadano romano? Pablo contestó: Sí. El comandante respondió: Yo tuve que pagar mucho dinero para lograr esta ciudadanía. Y Pablo dijo: Pues yo lo tengo por nacimiento. Inmediatamente los que iban a castigarlo se retiraron y el propio comandante, al saber que era ciudadano romano, tuvo miedo por haberlo mandado a encadenar. Pablo ante el consejo de ancianos. Al día siguiente, queriendo averiguar exactamente de lo que le acusaban los judíos, el comandante hizo que lo desataran y mandó reunir a los jefes de los sacerdotes y a todo el consejo de ancianos. Sacó después a Pablo y lo presentó delante de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo 22 donde San Pablo vuelve a dar testimonio de su llamado, pero también de la respuesta que tiene el pueblo al escuchar eso. Es envidia, enojo y molestia. ¿Cuántas veces al dar testimonio hemos sufrido pues esas acusaciones y sobre todo esos maltratos?
Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de los Hechos de los Apóstoles, pasemos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, insistiendo en la colecta. Acerca de esta ayuda en favor de los hermanos, no hace falta que les siga escribiendo, porque conozco la buena disposición de ustedes, de la cual estoy orgulloso ante los macedonios. Acaya, les dijo, está preparado desde el año pasado, y el interés de ustedes ha sido un estímulo para la mayoría. Se les envié a los hermanos es para que el orgullo que sentimos por ustedes no sea desmentido en este asunto y para que, como les decía, estén preparados. No sea que si van los macedonios conmigo y no les encuentran preparados, quedemos en ridículo. Nosotros en primer lugar, pero también ustedes. Por eso me ha parecido necesario pedir a los hermanos que se me adelanten y preparen el generoso obsequio tal como ustedes habían prometido. Así estará listo y será producto de la generosidad y no una muestra de tacañería. Tengan esto presente: el que siembra con miseria, miseria cosecha; el que siembra generosamente, generosamente cosecha. Que cada uno dé según su conciencia, no de mala gana ni como obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Dios, por su parte, tiene poder para colmarlos de dones, de modo que, teniendo siempre y en todas las cosas lo suficiente, les sobre incluso para hacer toda la clase de obras buenas. Así lo dice la Escritura: distribuyó con abundancia sus bienes a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que proporciona semilla, el que siembra y pan para que se alimente, les proporciona y los multiplique la semilla y hará crecer los frutos de justicia. Enriquecidos así, podrán ser generosos con toda generosidad, que por nuestra mediación se convierta en acción de gracias a Dios. Pero esta colecta es como un acto de culto, que no solo sirve para remediar las necesidades de los hermanos creyentes, sino también suscitar en muchos la acción de gracias a Dios. Y es que el experimentar el valor de este servicio dará gloria a Dios por su respuesta de fe al Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Al mismo tiempo, ellos manifestarán con su oración por ustedes el cariño que les tienen por el extraordinario favor que han recibido de Dios. Gracias sea dadas a Dios por ese don suyo tan indescriptible. Capítulo 2. Autoridad de Pablo. Soy yo mismo, Pablo, el que les ruega por la dulzura y la mansedumbre de Cristo. Yo que les parezco tan humilde cuando estoy entre ustedes y tan severo. En cambio, por carta, les ruego que no me obliguen a mostrarles severos cuando esté entre ustedes y actuar con la energía de que soy ciertamente capaz contra eso que piensan que nuestra conducta está inspirada en criterios humanos. Porque aunque somos hombres, nuestra lucha no está inspirada en criterios humanos. Las armas con que luchamos no son humanas sino divinas y tienen poder para destruir fortalezas. Refutamos falsos razonamientos y todo tipo de soberbia que sobrelevante contra el conocimiento de Dios. Estamos dispuestos a someter a Cristo todo pensamiento y también preparados para corregir toda desobediencia. Una vez que haya dado pruebas de una obediencia perfecta, ustedes solo miran la apariencia. Si alguno se enorgullece de ser cristiano, piense de una vez más que, tan como él, lo somos también nosotros. Y si me he orgullecido más de la cuenta de la autoridad que el Señor me dio, no para su ruina, sino para contribuir a su bien, de esto no me avergonzaré. Tampoco quiero darle la impresión de que solo por carta soy capaz de infundirles respeto, porque las cartas, dicen algunos, son severas y fuertes, pero en persona es poca cosa y sus palabras despreciable. Pues sepan quien eso dice, que lo que decimos por carta estamos ausentes. Lo llevaremos a la práctica cuando estaremos presentes. Pablo, evangelizador de Corinto. Porque ¿cómo vamos a igualarnos y comportarnos
con eso que se elogian a sí mismos. Ellos mismos, al medirse con su propia medida y compararse consigo mismos, demuestran que son necios. Por nuestra parte, no queremos enorgullecernos más de lo justo, sino que nos mantenemos en los límites que Dios nos ha asignado y que los incluye también a ustedes. No estamos, pues, fuera de los límites asignados, como si ustedes no pertenecieran a ellos, siendo así que, de hecho, hemos sido los primeros en llevarles el Evangelio de Cristo. No nos enorgullecemos más de lo justo aprovechándonos de trabajos ajenos. Abrigamos, en cambio, la esperanza de que, al ir creciendo su fe, nuestra labor entre ustedes produzca un fruto cada vez mayor de entre los límites que Dios nos ha asignado. Esperamos incluso evangelizar regiones más alejadas de las de ustedes sin invadir territorios ajenos ni enorgullecidos de tareas hechas por otros, pero el que quiera enorgullecerse que lo haga en el Señor, porque no es quien se alaba a sí mismo el que acepta como justo, sino aquel que es alabado por el Señor. Capítulo 11. Pablo y los falsos apóstoles. Ojalá disculpen en poca mi impertinencia. Ya sé que me toleran, pues mis celos por ustedes son celos de Dios, ya que les he desposado con un solo marido, presentándoles a Cristo como si fuera una virgen pura. Pero temo que, así como la serpiente engañó a Eva con la astucia, así también se pervertirán los pensamientos de ustedes y los apartará de la sinceridad y pureza que les debe a Cristo. De hecho, si viene alguno y les anuncia a un Jesús distinto a lo que hemos anunciado, y recibimos un espíritu distinto al que recibieron, o un evangelio diferente al que han aceptado, lo toleran con justo. Creo que en nada soy inferior a esos superapóstoles. Y si carecemos de elocuencia, no nos falta conocimiento, como lo hemos demostrado siempre a ustedes en las más diversas circunstancias. Es que he cometido un pecado al anunciar gratuitamente el Evangelio de Dios, humillándome yo para que ustedes fueran engrandecidos. He tenido la sensación de despojar a otras iglesias, aceptar de ella un salario para servirles a ustedes. Y cuando estaba con ustedes y me encontraba necesitado, para que nadie fui una carga. Los hermanos procedentes de Macedonia fueron los que me atendieron en mis necesidades. He tenido un gran cuidado en no ser para ustedes una carga, y seguiré teniéndolo. Pero Cristo, con que creo, lo aseguro que nadie en todas las regiones de Acaya me arrebatará este motivo de orgullo. ¿Acaso me compartiré así porque no los amo? Bien sabe Dios que los amo, y si continúo haciendo esto que hago, es como el fin de dar motivo alguno a quien busca ese pretexto para gloriarse de ser como nosotros. Porque esos tales son falsos apóstoles, trabajadores mentirosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse, ya que es el mismo Satanás. Se disfraza del ángel de la luz, parecen naturales de su ministerio. Se disfrazan de agentes de la justicia, pero la esperan en final conforme a sus acciones. Pablo y sus trabajos como apóstol. Les pido una vez más que nadie me tome por impertinente, y en todo caso acepten como tal y permítanme que yo también me enorgullezca un poco, ya que de enorgullecerse se trata. Lo que diré no procede del Señor, sino de uno que dice impertinencias. Pero son tantos los que se enorgullecen de honores humanos, que también ya me enorgulleceré. Porque ustedes, que se creen tan sabios, toleran con gusto a los necios, toleran que los esclavicen, que los exploten y que los engañen, que los humillen, que los abofeteen. Vergüenza me da haber sido tan respetuoso con ustedes, pero a los que cualquiera de otros se atreve, ya sé que hablo con un necio. Me atrevo también yo. ¿Son hebreos? También yo. ¿Israelitas? También yo. ¿Descendientes de Abraham? También yo. ¿Ministros de Cristo? Voy a decir una impertinencia más que ellos lo soy yo. Los aventajo en fatiga, en prisiones, y no digamos en palizas, y en las muchas veces que he estado en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos los 39 golpes de rigor. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he naufragado. He pasado un día y una noche a la deriva en alta mar. Los viajes han sido incontables.
con peligros a la cruza de ríos, peligrosos provenientes de asaltantes de mis propios compatriotas, de paganos, peligroso en la ciudad, en despoblado, en el mar, peligros por parte de falsos hermanos, trabajo y fatiga, a menudo noche sin dormir, hambre y sed, muchos días sin comer, frío y desnudez, y todo esto hay que añadir las preocupaciones diarias que supone la atención de todas las iglesias. Porque quien se debilita sin que se debilite yo, ¿quién se encuentra en ocasión de pecar sin que un fuego interior me devore? Aunque, si es necesario enorgullecerme, me enorgulleceré de mis debilidades. El Dios y Padre de Jesús, el Señor, sean benditos para siempre. Saben que no miento. Estando yo en Damasco, el gobernador del rey Aretas puso guardia en la ciudad de los damascenos con orden de arrestarme. Y por una ventana me descolgaron por el muro en una canasta, escapando así de sus manos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo 9, 10 y 11 de San Pablo, donde pues él está dando ese discurso acerca de lo que pide, acerca de la fe y sobre todo de esta comunión que tiene con las iglesias, pero también un reclamo acerca de cómo es conocido y cómo lo colocan en su comunidad. Pidamos al Señor que nos ayude a respetar a aquellos misioneros, a aquellos predicadores, a aquellos catequistas que siempre desean compartir la palabra de Dios. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado la segunda carta a los Corintios, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 29, versículos del 5 al 7. El hombre que adula a su prójimo le tiende una trampa bajo sus pies. Los pecadores del malvado son una trampa para él, mientras el justo está lleno de alegría. El justo se preocupa de las causas de los pobres y el malvado, en cambio, no entiende nada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oración final. Señor, ayúdanos a que podamos alentar, ayudar y sobre todo prosperar la obra de evangelización, especialmente aquellos que se han dedicado a la vida del Evangelio. Te pedimos, Señor, que nos des tu Santo Espíritu para impulsar siempre ese mensaje. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más de lectura para ello, esperando que podamos seguir perseverando y todo viviendo esta gran experiencia. Que tengas un buen día y una fantástica semana. Bendiciones.